Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio en Runa para el taller ¿Qué es la PTU y cómo calcularla? Recuerden que Runa está automatizando la nómina para México y América Latina y con nuestro software pueden crear nóminas en 4 pasos y terminarlas en menos de 15 minutos. El día de hoy hablaremos acerca de la PTU o participación de los trabajadores en las utilidades. Los temas que veremos son ¿qué es la PTU? ¿Qué personas participan en el reparto? ¿Qué datos necesito para hacer el cálculo de la PTU? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el ISR para los trabajadores acerca de este pago? Una demostración en Excel y por último preguntas frecuentes y consejos útiles. Les hablaré un poco sobre mí. Mi nombre es Odilon Cruz. Tengo más de 20 años de experiencia en nómina y recursos humanos y he trabajado para empresas como Grupo 7, Pendulum Associates y Venturesoft, entre otras, donde me he encargado de ejecutar, supervisar y coordinar tanto nóminas internas como de outsourcing. En este momento, me encuentro en Runa liderando el área de nómina. Hay un equipo de expertos de Runa respondiendo preguntas a lo largo de la presentación. Solo es cuestión de usar el botón Q&A y un experto te atenderá. ¿Qué es la PTU? La PTU o participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa es una prestación que tienen todos los trabajadores de recibir un porcentaje de las utilidades que su patrón haya tenido durante el año anterior. Esto está contenido en el artículo 123 de la Constitución y 117 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Quién debe pagar PTU? Bueno, deben pagar el PTU todas las personas físicas y personas morales que tengan contratados trabajadores bajo el régimen de sueldos y salarios y que por el año anterior, debido a los ingresos obtenidos de las ventas de su producto o servicios, hayan tenido utilidades. Cabe señalar que estas personas obligadas son las que en su actividad económica persiguen fines de lucro, es decir, conseguir utilidades. ¿Y qué porcentaje se va a repartir de las utilidades que genera esta empresa o persona física? Bueno, hay varias condiciones que debemos verificar. Primero, sabemos que se reparte el 10% de las utilidades de la empresa. Esto está definido por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa. La base de la utilidad, es decir, para poder obtener este 10%, será la renta gravable de lo que se reporta en la declaración anual, es decir, la base será la utilidad fiscal de la empresa. Entonces, podemos entender que la utilidad por la que se van a calcular las utilidades para los trabajadores es del ejercicio anterior, del 1 de enero al 31 de diciembre. Otra cosa importante de mencionar es que no se harán compensaciones con los años de pérdida, es decir, los años que la empresa tiene pérdida no se reparte PTU. Los años que tiene utilidad sí se reparte el PTU. Sin embargo, estos años en que se reparte PTU no habrá forma de compensar de alguna manera esos años que hubo pérdida. Por lo tanto, esto no se puede negociar. ¿Y cuándo se paga la PTU? La PTU debe pagarse dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la declaración anual de impuestos sobre la renta. Para personas morales, el plazo máximo para presentar esa declaración será el 31 de marzo de cada año. Por lo tanto, el plazo máximo para pagar las utilidades será el 31 de mayo de cada año. Mientras que para las personas físicas, el plazo máximo para hacer su declaración anual de impuestos será el 30 de abril. Por lo tanto, tendrán hasta el 30 de junio como plazo máximo para pagar las utilidades. Una vez que la empresa ha presentado la declaración anual de impuestos, debe entregarse una copia a los trabajadores dentro de los 10 días siguientes en la fecha que se presentó la declaración. Los trabajadores podrían hacer o presentar objeción a esta declaración anual en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los 30 días siguientes en que se les dé a conocer. Sin embargo, los trabajadores tendrán prohibido poner en conocimiento de terceras personas los datos contenidos en esa declaración. Otra cosa importante de conocer es que se tiene un año para exigir el pago de la PTU. Este año estará contado a partir del día siguiente en que se pagó a los trabajadores en activo. Posterior a esa fecha, es decir, un año después, el derecho prescribe. Por lo tanto, las utilidades que no se reclamen durante ese año se agregarán a las utilidades del año siguiente. La Ley Federal del Trabajo marca que la PTU debe ser calculada por una comisión mixta, la cual debe estar integrada por un número igual de representantes de los trabajadores y del patrón o de las empresas. Esta comisión es la encargada de realizar el proyecto de reparto de PTU y al finalizar este proyecto debe constar en un acta que se realizó este reparto y que ambas partes están de acuerdo en las cantidades que se van a repartir a los trabajadores. Estos documentos, tanto el acta de la comisión mixta como el proyecto del reparto de PTU,
son exigibles en revisiones de la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, la realidad es que en muchas empresas en México, el proyecto de reparto de utilidades está a cargo del nominista, y esto es porque él cuenta con la información necesaria para tal efecto. Sin embargo, los documentos que mencionamos anteriormente son perfectamente exigibles, por lo tanto deben ser generados. Hay empresas que no están obligadas a hacer el reparto de utilidades, como lo son las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. También las empresas en la industria extractiva que son de nueva creación durante el periodo de exploración. Las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas, con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y las empresas cuyo ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta sea menor a 300,000 pesos. ¿Qué personas participan en el reparto? Bueno, se deben repartir la PTU a los trabajadores con contrato indeterminado o de planta, trabajadores por tiempo determinado o por obra, cuando hayan trabajado por lo menos 60 días en la empresa. También los trabajadores de confianza. Los trabajadores de los establecimientos de la empresa. Y con establecimiento se refiere a las diversas sucursales que la empresa pueda tener en la República Mexicana. También participarán de las utilidades los trabajadores bajo régimen de subcontratación cuando la empresa contratista no cumpla con las condiciones laborales referidas en la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que cuando contratamos un outsourcing, la empresa se convierte en un patrón sustituto por aquellas prestaciones que se dejen de otorgar. También hay personas que no reciben PTU, como lo son directores, administradores y gerentes generales de las empresas, los trabajadores o trabajadoras del hogar, las personas que prestan un servicio a una empresa siempre y cuando no exista una relación laboral, y los trabajadores o extrabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días durante ese año calendario, recordemos del 1 de enero al 31 de diciembre. Llegando a este punto, hemos de aclarar que la PTU en alguna parte se calcula por los días que trabajan los empleados, es decir, que podremos descontar faltas, permisos sin goce y algunos tipos de incapacidad. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo es muy clara mencionando que se consideran como trabajadores activos, es decir, que no podríamos descontar los días de incapacidad a los siguientes trabajadores. Número 1. A las madres trabajadoras durante el periodo pre- y postnatal, es decir, la incapacidad maternal. 2. A los trabajadores víctimas de algún accidente de trabajo ocurrido en la empresa, es decir, no podremos descontar las incapacidades por riesgo de trabajo. En el caso de que un trabajador o extrabajador haya fallecido, los beneficiarios podrán cobrar el monto que les correspondió por PTU. Esto quiere decir que estos trabajadores también deben ser incluidos en el proyecto de reparto de PTU. ¿Qué datos necesito para el cálculo? Bueno, a saber, necesitamos el importe a repartir de la PTU, la determinación de los trabajadores que participan en el reparto de utilidades. Recordemos que existen trabajadores sindicalizados y de confianza, por lo tanto habrá una limitante en el sueldo para los trabajadores de confianza. También necesitamos conocer los acumulados de sueldo y los días devengados de los trabajadores. Con devengado nos referimos a los días trabajados. Esto quiere decir los días del periodo que le corresponde al trabajador menos las faltas, menos permisos, menos incapacidades por enfermedad general. Recordemos que el importe a repartir de la PTU se toma del dato de la declaración anual. En ella se contemplan
dos conceptos: el importe a repartir de la PTU por el año que se calcula, más la PTU no pagada de ejercicios anteriores. Como hemos mencionado antes, estos importes se deben sumar para obtener el total a repartir. Determinación de trabajadores. Consiste en realizar una base de datos de los trabajadores a los que les corresponde PTU, con las condiciones que ya mencionamos anteriormente para trabajadores de planta, eventuales, extrabajadores, trabajadores de confianza, trabajadores de los diversos establecimientos, etc. Este listado debe contener por lo menos los siguientes datos: la identificación del empleado, o lo que conocemos comúnmente como ID, el nombre completo, el tipo de contrato, la fecha de alta y, si es que el trabajador ya no está activo en la empresa, la baja del empleado. La ley señala que los trabajadores de confianza tendrán una limitante en su salario, es decir, en el acumulado anual que servirá de base para la determinación del PTU, y es que este no podrá ser superior a un tope del 20% más arriba del trabajador sindicalizado o de base que tenga mayor sueldo acumulado. Es importante elegir muy bien al trabajador para que nuestro reparto sea más equitativo y justo. Ya con la condicionante anterior, podemos determinar los acumulados de los sueldos de trabajadores. ¿Y qué son los sueldos? Bueno, los sueldos se integran como sueldo, vacaciones, permisos con goce y retroactivos de salario. Todo eso conformará el sueldo devengado por los dos trabajadores durante ese año. En los casos en donde el salario sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas durante el año. Nuevamente recordarles que los trabajadores de confianza estarán topados 20% por encima del trabajador sindicalizado o de planta que se haya elegido y que es el que debe de tener un mayor acumulado en el año anterior. Aquí también es importante mencionar que cuando determinamos los importes de sueldo, en algunos sistemas de nómina, los ausentismos e incapacidades no están descontados en el sueldo, sino aparecen en una deducción como ausentismo o incapacidad con un acumulado. Entonces, aquí lo que tendremos que hacer es netear estos datos. Es decir, nuestra fórmula sería importe de sueldo menos la suma de el importe de faltas más incapacidades por enfermedad general. También deberemos obtener los días devengados de los trabajadores. La palabra devengados se refiere a los días reales trabajados por los empleados durante un año. Recordemos, como lo hemos mencionado, que podremos descontar faltas, permisos con goce e incapacidades por enfermedad general. Lo que no podemos descontar son incapacidades por maternidad y accidentes de trabajo. Ahora veamos cómo se calcula la PTU. Antes de iniciar con el cálculo deberemos tener algunos datos previos que hemos comentado en el tema anterior. Hemos de recordar que necesitamos concentrar la información en una base de datos con los datos siguientes: identificación del empleado, nombre completo, tipo de contrato. Y en este paso también deberemos concentrar en la misma base los días devengados, recordemos son los días reales trabajados, y esta columna deberá sumarse y obtener un total de días. También deberemos tener ya listo el importe acumulado de sueldos con los salarios topados para los trabajadores de confianza. Esta columna también deberá sumarse y obtener un total de sueldo. Ahora sí, los pasos para calcular la PTU son: número 1. Obtener la PTU a repartir. Como hemos comentado, la PTU a repartir se conforma del PTU del ejercicio más la PTU no repartida del año anterior. El paso número 2 será dividir la PTU en un 50%, es decir, total de PTU a repartir por el 50%. Eso nos dará la mitad o el 50% de la PTU, la cual se va a repartir tanto por días como por sueldo. El paso número 3 es determinar factores, es decir, tomaremos un 50% de la PTU y la dividiremos entre los días devengados de los trabajadores. Esto nos dará un factor de PTU por días. El otro 50% la dividiremos entre el total de sueldo de los trabajadores. Esto nos va a dar un factor de PTU por sueldo. El paso número 4 consiste en determinar la PTU por días y por sueldo. Para obtener la PTU por días,
multiplicaremos los días de vengados de los trabajadores por el factor de PTU, por días. Para obtener el PTU por sueldo, multiplicaremos el factor de PTU por sueldo por los acumulados del sueldo de los trabajadores durante el año anterior. Y el paso 5 es determinar la PTU a pagar. Esta es una simple suma de la PTU por días más la PTU por sueldo. Recordemos que esta PTU a pagar es un importe bruto, por lo cual estará sujeta a la revisión de los exentos y gravados para la determinación del ISR. Veamos ahora cómo se calcula el ISR para la PTU. Bueno, primero deberemos de conocer qué parte está exenta y qué parte está gravada. El artículo 93 de la ley del ISR nos dice que no se pagará el impuesto sobre la renta para la participación de los trabajadores en las utilidades hasta por un equivalente de 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador. Recordemos que a partir de 2016 el término salario mínimo es sustituido por la UMA. Entonces el importe exento para la PTU estará limitado a 15 veces UMA por año. Es decir, para este año 2021, 89.62 el valor de la UMA por 15. Esto nos da un importe exento de 1.344 pesos con 30 centavos. El excedente estará grabado para efectos del ISR. Y recordemos que existen dos formas de calcular el ISR para la PTU. La primera es de acuerdo a la ley del ISR. La segunda es de acuerdo al reglamento de la ley del ISR. Veamos cada una. Ley del ISR. ¿Cómo hacer el cálculo? Bueno, lo primero que haremos es adicionar el importe de la PTU grabada a los ingresos grabados del mes del trabajador. Esto lo llamaremos ingresos totales. Como paso 2, obtendremos el ISR por estos ingresos totales. Posterior, obtendremos el ISR de los ingresos del mes del trabajador sin la PTU. Nuestro cuarto paso será hacer una diferencia entre el ISR de los ingresos totales del punto 1 menos el ISR de los ingresos del mes del trabajador del punto 3. El resultado será el ISR de la PTU de acuerdo a la ley del ISR. Para calcular el ISR de la PTU de acuerdo al reglamento de la ley del ISR, seguiremos estos pasos. Número 1. La PTU grabada la dividiremos entre 365 días y la multiplicaremos por 30.4. A esto lo llamaremos PTU mensual. Posterior, adicionaremos este importe de la PTU mensual al ingreso que percibe el trabajador de forma regular, lo cual llamaremos ingreso ordinario. A la suma de estos dos lo llamaremos ingresos totales. Obtendremos el ISR de acuerdo al artículo 96 de la ley del ISR por los ingresos totales. Cabe mencionar que en este proceso no se aplica el subsidio para el empleo. Como punto 3, obtendremos el ISR por los ingresos ordinarios y calcularemos la diferencia entre el ISR de los ingresos totales menos el ISR de los ingresos ordinarios. Posterior, obtendremos una tasa, la cual resulta de dividir la diferencia del ISR del punto anterior entre la PTU mensual del punto 1. Este resultado se debe expresar en porcentaje, por lo cual se debe de multiplicar por 100. En los sistemas como Excel ya no es necesario multiplicarla, simplemente con darle formato de porcentaje está bien. Y por último, la tasa se multiplica por la PTU grabada y este será el ISR de la PTU. Vamos a un ejercicio práctico en Excel. Este ejercicio práctico lo hemos dividido en 4 grandes pasos. Primero, selección de trabajadores, donde hablaremos de cómo generar la base inicial de trabajadores y cómo determinar si a un trabajador le corresponde o no el reparto de utilidades. 2. El cálculo de la PTU. 3. Cómo determinar el cálculo del ISR para la PTU. Y por último, un resumen de pagos, es decir, donde estableceremos el pago neto de la PTU. Vayamos al primer paso.
Selección de trabajadores. Como paso previo al cálculo de la PTU, lo primero que tendremos que hacer es determinar una base, por lo menos con los siguientes datos: ID, nombre del empleado, su fecha de ingreso, su fecha de baja si es que ya no está en la empresa, el tipo de contrato y el tipo de trabajador. En este caso, aquí mostramos los trabajadores tal cual obtendríamos la base de datos de nuestro sistema de nómina. Es decir, en este momento no sabemos si le corresponde o no al trabajador el reparto de PTU. Simplemente estamos creando una base de datos. Como siguiente paso, determinaremos los acumulados de sueldo, faltas e incapacidades por enfermedad general. En este momento tampoco estoy verificando si los trabajadores de confianza están topados o no. Simplemente estoy haciendo un listado. Lo que sí puedo hacer en el siguiente paso es calcular los días de vengados del trabajador, los días reales trabajados, es decir, los días del periodo menos inasistencias, menos incapacidades por enfermedad general. ¿Cómo lo voy a hacer? Los días del periodo lo voy a determinar por el periodo que le correspondió trabajar a nuestros empleados. Por ejemplo, el empleado 1, dado que su fecha de ingreso es de 2018, técnicamente en 2020 debió trabajar todo el año, pues aún sigue activo. El empleado número 4, a pesar de haber iniciado el 1 de enero trabajando en la empresa, se retiró el 15 de abril. Por lo tanto, el periodo que le corresponde trabajar es 31 días de enero, más 29 de febrero, más 31 de marzo, más 15 de marzo. Nuestro empleado número 5 se retiró de la empresa el 2 de enero del 2020. El empleado 7, el 15 de febrero. Por lo tanto, sus días del periodo serán 31 días de enero más 15 de febrero. Y para los empleados que iniciaron labores durante el 2020, haremos la cuenta de los días que les correspondió trabajar. Por ejemplo, el empleado 9 inició con nosotros el 1 de mayo. Por lo tanto, le corresponden trabajar 31 días de mayo, 30 de junio, 31 de julio, 31 de agosto, 30 de septiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre. Y así sucesivamente haremos con todos los trabajadores. A estos días del periodo les restaremos los acumulados que ya obtuvimos de nuestro sistema de nómina por las faltas y por las incapacidades por enfermedad general. Recordemos que las incapacidades por maternidad y riesgo de trabajo en este caso no aplican. Y el resultado serán los días de vengados o los días reales trabajados. En este punto, nuestro siguiente paso será determinar si a nuestros trabajadores les corresponde el pago de PTU o no. Algunos serán por días, otros serán por el tipo de contrato. Veamos. En este caso, el trabajador 1 tiene contrato indeterminado y trabajó 364 días, por lo tanto le corresponde. Recordemos que los trabajadores de confianza también participan en el reparto. En este caso, el trabajador 2 tiene 351 días. Al empleado 3 también le corresponde, lo mismo que al empleado 4. Algo curioso de notar con el empleado 5 es que solo trabajó 2 días. Sin embargo, la Ley Federal de Trabajo nos dice que las personas con contrato indeterminado o de planta participan en el reparto independientemente de los días que hayan trabajado. El empleado 6 participa en el reparto y el empleado 7 tiene la misma característica que el empleado 5.
a pesar de haber trabajado 46 días en el año, su característica de contrato lo hace pertenecer al reparto. Sigamos avanzando. El empleado 8 le corresponde, el empleado 9, el empleado 10 también, el empleado 11 y el empleado 12 podemos ver que tiene 92 días trabajados. Por lo tanto, sí le corresponde el reparto de utilidades a pesar de tener un contrato determinado. Por su parte, el empleado número 13, a pesar de haber tenido 61 días en el periodo, tuvo 4 inasistencias, por lo tanto, tuvo 57 días de vengados. Entonces, él no participa en el reparto de utilidades porque los trabajadores con contrato determinado solo participarán si es que tienen 60 días o más trabajados. El empleado 14 le corresponderá el pago de utilidades debido a su contrato, mientras que el empleado 15, a pesar de estar activo en la empresa, tiene un contrato determinado. Por lo tanto, con 31 días no participa en el reparto. La segunda gran cosa que hay que hacer en este momento es determinar el empleado sindicalizado o de planta con mayor ingreso y que le corresponda el pago de PTU. En este caso será nuestro empleado número 1. Como lo hemos mencionado, pasos previos al cálculo de la PTU, deberemos de verificar los acumulados de los trabajadores. En este caso me he adelantado y me he traído de la base inicial los datos que necesito para el cálculo. En este caso, esta nueva base de datos la armaré con la identificación del empleado, el nombre, el tipo de contrato, el tipo de trabajador, si es que participa en la PTU, el total de sueldos y el total de días de vengados que previamente he calculado. Simplemente voy a copiar y pegar en esta nueva base de datos. Recordemos que nuestro siguiente paso será determinar los días de sueldo y días de vengados para los trabajadores, ajustando el 20% para los trabajadores de confianza y los días para los empleados que no les corresponde. Veamos cómo es esto. Recordemos nuestro trabajador sindicalizado más alto, que tuvo un sueldo acumulado por 125.580. Entonces, mi límite de sueldo para mi trabajador más alto, 125.580. El tope para mis trabajadores de confianza será multiplicar 125.580 por 1.20, es decir, el 100% del trabajador más alto más un 20% arriba. Esto quiere decir que ningún trabajador podrá tener en este momento un sueldo acumulado mayor que esta cantidad, 150.696. Veamos este ejemplo. El empleado 2 tenía un acumulado inicial de 175.500. Sin embargo, como es un trabajador de confianza, sabemos que está topado por encima del trabajador sindicalizado más alto. Por lo tanto, el tope será de 150.696 pesos. Y así lo haremos con todos los trabajadores. A los empleados que no les corresponde, simplemente o los eliminaremos de la base o modificaremos sus valores a 0. Recordemos que el siguiente paso será sumar la columna de sueldo para PTU y días de vengados. Con esto estamos listos para iniciar un reparto correcto. Recordemos nuestro primer paso, que es obtener la PTU a repartir. En este caso y para este ejemplo, tuvimos una PTU del ejercicio de 320,000 pesos, más una PTU no cobrada de ejercicios anteriores de 50,000 pesos. Por lo tanto, la PTU a repartir será la suma del PTU del ejercicio 320,000 más 50,000
de PTU no cobrada del ejercicio anterior. Nuestro siguiente paso será dividir el total de PTU en dos partes, en un 50%. Por lo tanto, multiplicaremos 370,000 por el 50%, o 0.5 en este caso. Eso nos dará la mitad, y la diferencia entre los 370,000 menos los 185,000 será la otra mitad, que serán 185,000 pesos. El total nos debe de sumar la PTU a repartir. El paso número 3 es determinar los factores. Recordemos que determinaremos un factor de PTU por días y uno por sueldos. El factor de PTU por días se determinará dividiendo el 50% de la PTU entre la suma de días devengados que previamente hemos filtrado y corregido. Y el factor de PTU por sueldos resultará de dividir el 50% de la PTU de sueldos entre la suma del sueldo para PTU. Nuestro siguiente paso es determinar la PTU por días y la PTU por sueldo. Una vez que tenemos el factor de días y sueldos, simplemente multiplicaremos el total de días devengados por el factor de días, y esto lo haremos para cada empleado. Para determinar la PTU por sueldo, haremos exactamente lo mismo. El factor de PTU por sueldo por el sueldo devengado durante el año del trabajador. Y como último paso, sumaremos la PTU, es decir, lo que corresponde de PTU por días más la PTU por sueldo. Como podemos ver, una forma de comprobar que mi reparto es correcto es que la suma de PTU por días será igual a la PTU por sueldo, y ambas sumarán la PTU total. Y esto es a lo que se le conoce como proyecto de reparto de PTU. Otra cosa que en este momento podemos hacer es determinar la base fiscal exenta y la base fiscal gravada de la PTU. Recordemos que la PTU está exenta hasta 15 UMAS de forma anual, es decir, 1,344 pesos con 30 centavos. Si la PTU, como por ejemplo, que es de 546.85, no excede los 15 UMAS, estará totalmente exenta. Sin embargo, para los que sí exceden, la PTU estará gravada por la diferencia entre el total de PTU menos la PTU exenta. Ahora veamos cómo calcular el ISR de la PTU utilizando las dos formas de hacerlo, ya sea por el cálculo de la ley del ISR o por el cálculo de reglamento. Veamos la primera. Cálculo por ley del ISR. Aquí tenemos definidos los pasos. Entonces, nuestro paso 1 es adicionar el importe de la PTU grabada a los ingresos grabados del mes del trabajador, y a esto lo llamaremos ingresos totales. Esto se traduce en lo siguiente. Generaremos una base de datos con los conceptos que le hemos pagado al trabajador durante este mes. Para este ejemplo utilizamos un sueldo mensual, productividad, vales de despensa y premio por asistencia. Obviamente los empleados que están dados de baja no tienen sueldo. Bien, nuestro siguiente paso
es determinar los exentos y los gravados por estas nóminas ordinarias. En este caso sabemos que los vales de despensa por ser previsión social están exentos. Por lo tanto, la diferencia de estos pagos estarán gravados. Aquí podemos ver cómo sumamos sueldo, productividad, premios por asistencia. Y aquí nuestro importe exento es vales de despensa. Una vez que tenemos la base fiscal gravada de los ingresos del mes del trabajador, adicionaremos a este importe la PTU gravada que obtuvimos en el paso anterior. Y a esto lo llamaremos ingresos totales. Y esto lo haremos para todos los empleados. Como podemos notar, el empleado 5, que obtuvo su base exenta, no tiene ingresos gravados. Por lo tanto, su ISR será 0. El siguiente paso será obtener el ISR por estos ingresos totales. Simplemente voy a obtener de la base de los ingresos totales el cálculo del ISR. Obtenemos el límite inferior de nuestra tabla de ISR. Podremos hacerlo con la fórmula de buscar o buscar B. El excedente, que será la resta de los ingresos totales menos el límite inferior. Siguiente paso es buscar el porcentaje sobre el excedente. Con la fórmula de buscar podremos obtener este dato de la tabla de la columna P. El ISR diferencial será de multiplicar el porcentaje sobre excedente por el excedente que obtuvimos. Posterior, buscaremos la cuota fija en la tabla del ISR y la suma del ISR diferencial más la cuota fija será el ISR de la tarifa del artículo 96. Cabe señalar que aquí sí aplicaremos el subsidio, el cual resultará de buscar los ingresos gravados en la tabla del subsidio y aplicar la columna del subsidio. Y esto es lo que haremos para todos los trabajadores. El paso 3 es obtener el ISR por los ingresos del mes del trabajador sin la PTU. Esto quiere decir que obtendremos el ISR solo de la columna gravados por los ingresos ordinarios que tuvieron los trabajadores. Por ejemplo, veamos el empleado 1, 13,385 pesos y el empleado 2, 17,500. 13,385 y 17,500. Y aplicaremos nuevamente la misma fórmula para obtener el ISR. Obtendremos el límite inferior, el excedente que resultará de la resta de ingresos totales menos el límite inferior. Buscaremos en la tabla de ISR el porcentaje sobre el excedente y lo multiplicaremos por el excedente y así obtendremos el ISR diferencial. Posterior buscaremos la columna de cuota fija para obtener la cuota fija que le corresponde al trabajador por estos ingresos. Y la suma de ambos, del ISR diferencial más la cuota fija, será el ISR de la tarifa. Posterior, buscaremos en la tabla de subsidio el subsidio que le corresponde o el subsidio aplicado al trabajador. Y eso nos dará el ISR o subsidio neto. Nuestro cuarto y quinto paso será restar el ISR del paso 2, que recordemos es el ISR que obtuvimos del total de ingresos ordinarios del mes del trabajador más la PTU,
menos el ISR de los ingresos ordinarios del trabajador, es decir, por la nómina ordinaria. Y la diferencia de los dos será el ISR de la PTU. Cálculo del ISR de la PTU por reglamento. Nuestro primer paso será obtener una base de datos con el último sueldo ordinario que tuvo el trabajador, la PTU grabada, y obtendremos una PTU diaria que resultará de dividir la PTU grabada entre 365. Posterior, esta PTU diaria la multiplicaremos por 30.4 y así obtendremos lo que denominaremos como PTU mensual. Cabe señalar que para los trabajadores dados de baja, podremos anotar el último salario ordinario que tuvo para este cálculo. El paso número 2 es adicionar al sueldo ordinario del trabajador la PTU mensual y de ahí obtener un ISR. En este caso, por ejemplo, para el empleado 1 sumaremos 10.350 más 4.158.63. Eso nos dará un total de 14.508.63. Para obtener el ISR, en este momento no aplicaremos el subsidio al empleo. Esto por la razón de que la opción de cálculo por reglamento no menciona o no incluye la aplicación del subsidio. Entonces, por eso nos quedaremos a la altura del cálculo del ISR de la tarifa. Y aplicaremos la misma fórmula a los ingresos totales. En la tabla del ISR, que es la misma del artículo 96 o la publicada en la resolución miscelánea anexo 8 para 2021, buscaremos el límite inferior. El excedente se obtendrá de restar de los ingresos totales el límite inferior. Posterior, para calcular el ISR de estos ingresos excedentes, buscaremos de los ingresos totales en la tabla la columna que le corresponde al porcentaje sobre excedente. En este caso 21.36. El ISR diferencial se obtendrá de multiplicar el excedente por el porcentaje del excedente. Una vez que obtenemos esta cifra, buscaremos en la tabla la cuota fija que le corresponde por los ingresos totales. En este caso, la cuota fija corresponde a 1417.12. Por lo tanto, el ISR de la tarifa será la suma del ISR diferencial más la cuota fija. Nuestro paso número 3 es muy similar. Vamos a obtener también el ISR de los ingresos, pero en este momento solo lo obtendremos de los ingresos ordinarios. Veamos los dos primeros trabajadores, 10.350 y 15,000 pesos. 10.350 y 15,000 pesos. El proceso de obtención del ISR es exactamente igual a como lo vimos anteriormente en el punto pasado. Una vez que esto ha sucedido, haremos una diferenciación entre el ISR que obtuvimos de sumar los ingresos ordinarios más la PTU mensual contra el ISR que obtuvimos solo por los ingresos ordinarios. Nuestro siguiente paso será obtener una tasa. Es decir, ya obtuvimos esta diferencia de los ISRs. El primero, que estaba influenciado por la PTU, y el segundo solo por los ingresos ordinarios. Esta diferencia la vamos a dividir entre la PTU mensual. Recordemos para el empleado 1, 4.158.63, que es lo que determinamos al inicio, 4.158.63. En este caso, para el primer trabajador me da una tasa del 18.47%.
En el siguiente paso será aplicar esta tasa a la PTU grabada total. Y el resultado de esta multiplicación, es decir, de la tasa del ISR por la PTU grabada total, será el ISR de la PTU por reglamento. Como último paso, será determinar los pagos netos por PTU. En nuestro caso ya tuvimos un total a repartir, por ejemplo, para el empleado 1 de 51.275.23. Como recordaremos, este fue su cálculo. Posterior, disminuiremos el ISR a descontar. En este caso, para este ejemplo, aplicamos el ISR del cálculo por la ley del ISR. Recordaremos para el empleado 1, el ISR fueron 12.796.36. Por lo tanto, la resta del total de PTU a repartir menos el ISR a descontar será lo que tenemos como PTU neta. Hemos de recordar que en este punto podríamos disminuir también lo concerniente a pensión alimenticia y, si es que fuera indispensable, agregar algún otro descuento de los que está contenido en la Ley Federal del Trabajo. Y como último tema, algunas preguntas frecuentes y consejos útiles. Preguntas frecuentes. Si la empresa tuvo pérdida fiscal, ¿debe repartirse PTU? No. La PTU solo se reparte cuando hay utilidad en la empresa y tampoco se compensa con años anteriores. Es decir, no pueden existir negociaciones sobre que el patrón otorgue más de PTU a repartir de lo que se ha reportado en la declaración anual del ISR. ¿Qué pasa si el patrón no reparte la PTU? Bueno, los trabajadores pueden iniciar un reclamo en la Profedet y así obligar al patrón a hacer el reparto. ¿Qué otros descuentos aparte del ISR puedo hacer en la PTU? Sabemos que estamos obligados a hacer el descuento de la pensión alimenticia. También podrán hacerse descuentos los contenidos en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, nuestra recomendación es que no se haga descuento adicional. ¿La PTU forma parte del salario? No, ya que su reparto proviene de la utilidad de la empresa y no por la actividad propia del trabajador. ¿Se paga ISN por la PTU? Bueno, en algunos estados sí, y en la mayoría no. Por ejemplo, en el Estado de México sí se paga. Entonces es importante verificar la regulación del estado donde tienes los trabajadores para integrar perfectamente la base del pago del ISN. ¿Hasta cuántos años anteriores una persona puede reclamar el pago de la PTU? Nuevamente recordarles que la PTU es exigible hasta un año, contado a partir del pago que se le hizo a los trabajadores en activo. Por lo tanto, posterior a esta fecha, el derecho de cobrar la PTU prescribe. Y bueno, consejos útiles que les podemos dar para su cálculo efectivo de la PTU son: primero, validar que los empleados cumplan con los requisitos para recibir la PTU, que ya hemos comentado. Lleva una correcta administración de tus acumulados de nómina. Esto quiere decir que, si es posible, cuadres tus acumulados de nómina con la contabilidad para no tener errores. Lleva un control preciso de los ausentismos que tienen tus trabajadores. Sobre todo es importante saber qué tipo de incapacidad debes incluir y cuál no. También lleva un control preciso de las terminaciones de contrato y reingresos, y también de la antigüedad de tus trabajadores. Esto se convierte a veces en un dolor de cabeza por los empleados eventuales, sobre todo en las áreas como la construcción. Si tenemos un trabajador que ha reingresado varias veces durante el año, todos estos periodos
deben de sumarse en acumulado y en días para el cálculo de la PTU. Entonces, debes llevar un control preciso de esto. Recuerda también llevar un control de las utilidades cobradas por los ex empleados. Así, a final de año, tendrás la cantidad correcta de la PTU que no se repartió. Y por último, analiza cuál de las dos metodologías para el cálculo del ISR vas a considerar para el cálculo de la PTU. Por último, en nuestro centro de recursos, podrás verificar algunos artículos que complementarán lo visto en este taller, como lo es qué es la PTU, cómo se calcula la PTU, cómo funciona el cálculo de la PTU en Runa, el reparto de utilidades de los trabajadores de confianza. Para más ayuda y contenido gratis, visita nuestro centro de recursos en www.runahr.com, recursos, centro de recursos. Recuerda también que te enviaremos todos los materiales de este taller, que incluye la presentación del taller, el link a la grabación de este taller y los links a los artículos sobre la PTU. Es un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en la próxima ocasión.